Muy buenos días. Qué gran bendición en esta mañana el poder estar delante del Señor como iglesia con el único propósito de alabar, de honrar y exaltar su nombre. Creo que es una bendición para cada uno de nosotros el poder hacerlo, el poder presentarnos en adoración delante del Señor. Yo quiero mencionar algo rápido antes de, bueno, de hecho son dos cosas. Antes de ir a la escritura para tomar el texto que nos corresponde en esta mañana, exponer delante del Señor. Y lo primero que quiero mencionar es que hoy comercialmente se está celebrando un día que para la sociedad y el mundo en el que nosotros vivimos es muy especial. Ese día que se está celebrando es el Día de la Madre. Y las mamás para nosotros, creo que para cada uno son muy especiales y muy importantes. Pero quiero contarles, porque quizás de pronto en alguno puede estar la pregunta de, bueno, y es que en la iglesia no se celebra, no se reconoce, no se hace algo especial con respecto a este día. Y quiero tomarme este momento para mencionar que las mamás, como los papás o cuando corresponda a los niños, cada uno de ellos son muy importantes para nosotros como iglesia. Sin embargo, hay algo que el Señor nos ha dado como instrucción como iglesia. Es algo que se ha predicado en otros momentos y hoy es un buen momento para recordarlo. Hay una doctrina estudiada en las escrituras que se conoce con el nombre del principio regulativo de la adoración. Quizás para algunos esto sea algo extraño. ¿Cómo así el principio regulativo de la adoración? Bueno, simplemente para mencionar algo puntual, es que el Señor en su palabra no solamente ha establecido que nosotros le adoremos, sino que Él ha determinado cómo lo hagamos. Él es el que ha determinado cómo la iglesia cuando se reúne debe adorar. Yo solamente quiero mencionar un texto de los muchos que podríamos tomar. Se lo voy a leer, después les menciono dónde está para que usted primeramente lo escuche. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está escribiendo a un joven pastor que se encuentra en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Le está diciendo, tú tienes que saber cómo conducirte en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios. ¿Sí? Y resulta que en la casa de alguien, ¿qué es lo que se hace allí? Lo que ese alguien determina. ¿Sí? Yo creo que cualquiera de ustedes se enojaría si yo voy a su casa, a la casa de ustedes, y yo tomo la ropa y la dejo en la sala, cojo los platos y los llevo para el patio, me subo en la cama, la dejo extendida. Ustedes quizás se van a enojar porque es la casa de ustedes y cada uno de ustedes tiene determinado cómo manejar su casa. Bien, Dios también tiene determinado cómo manejar su casa y por eso él ha determinado qué hacer en el culto que se rinde de adoración delante de él. Y eso incluye que en el culto entonces nosotros nos reunimos es para adorarle. Las otras cosas que se hacen que son buenas en un sentido, pero también que son comerciales en otro, pues las dejamos para otros espacios diferentes al culto, porque no es lo que Dios ha regulado para aplicarlo en la adoración del culto de la iglesia. Esa es la razón por la que nosotros entonces hacemos lo que el dueño de esta casa dice y no lo que de pronto nosotros quisiéramos hacer. ¿Sí? Bien, eso es lo primero que quería mencionarles antes del mensaje. Lo segundo es un poco más corto. En el día de hoy yo tengo el privilegio de estar delante de ustedes para dar a conocer el mensaje de la palabra del Señor, pero a quien le correspondía era el pastor Jacobo. Y hago esta mención es porque él no está con nosotros porque ha estado afectado en su salud. Ha tenido unas molestias intestinales, unas molestias allí de salud y inicialmente él ya venía en un proceso de recuperación, atención médica y demás atenciones, pero el día de ayer pues él nuevamente se sintió mal y se sintió indispuesto para todas las responsabilidades que él tenía. Entonces,
Por esa razón, él no está con nosotros y ruego que estemos orando entonces por la salud del pastor. Bien, habiendo dicho esto, quiero entonces invitarles a que vayamos al texto que hoy nos corresponde. Y quiero que ustedes ubiquen en la palabra el texto del capítulo 9 del libro de los Hechos. Mientras que ustedes están ubicando el capítulo 9 de Hechos, quiero recordarles que venimos en un estudio consecutivo del libro de los Hechos y expositivo además de este libro de los Hechos, que sabemos, no solamente por ustedes, sino también por nosotros, ha sido de enorme bendición a nuestras vidas. Pero en este estudio consecutivo, cuando empezábamos justamente el estudio de Hechos, nos encontramos con algo especial y particular de este libro. Es el mismo libro muestra el esquema que va a desarrollar o el bosquejo que va a desarrollar. Cuando nosotros tuvimos el texto de Hechos capítulo 1, versículo 8 delante de nosotros, encontramos que en este texto dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y allí viene el esquema o el bosquejo que se desarrolla a lo largo del texto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, los capítulos 1 al 7 fue entonces la exposición de lo que sucedió en ese compartir el evangelio en Judea, en Jerusalén y en Judea. Cuando llegamos al capítulo 8, allí se cumple esa promesa y profecía del Señor Jesús de que ahora el evangelio sería dado a conocer en Samaria. Y eso fue lo que sucedió con Felipe. El mensaje fue llevado a Samaria. Pero ahora que llegamos al capítulo 9, vamos a la tercera parte y lo que más tomará espacio dentro del libro de los Hechos, desde el capítulo 9 hasta el finalizar. Y es que entonces el evangelio es llevado hasta lo último de la tierra. Eso es entonces lo que vamos a encontrar a partir de este capítulo número 9 del libro de los Hechos. Ahora, ya creo ustedes han ubicado el capítulo 9 allí en sus Biblias, pero quiero mencionarles que cuando me encontraba estudiando este texto, leyéndolo, revisándolo para este mensaje, me hizo acordar de de un evento, de una historia relatada en los evangelios. De hecho, en 3 de los 4 evangelios, pero solamente voy a mencionarlos, no vamos a ir a esos textos, pero es una historia que nos habla de un hombre que la Biblia lo cataloga endemoniado. No dice su nombre específico, pero sí nos habla de que este hombre era de una región específica. Por eso le llama el endemoniado gadareno. ¿Okay? Esto nosotros lo encontramos en el capítulo 5 de Mateo, versículos 1 al 20, y también en el libro o el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 26 al 39. Pero, ¿qué es lo que yo quiero resaltar de por qué mi mente fue llevada a este momento? Cuando nosotros leemos esa historia del endemoniado gadareno, yo creo que nosotros podemos ver 3 cosas que suceden allí claramente en la vida de este endemoniado. ¿Cuáles son esas 3 cosas? El antes, el después y lo que está en la mitad. Creo que si usted conoce esa historia, creo que puede ver esto. ¿Okay? Con el endemoniado gadareno se ve el antes, el después y lo que está en la mitad. ¿Okay? ¿A qué me refiero? El endemoniado gadareno en el antes era un hombre que era temible. Era un hombre agresivo, imposible de dominar, destructivo y que daba miedo. Pero ese era el antes. Ahora, el después del endemoniado gadareno, ¿cómo se presenta? Se presenta entonces como un hombre apacible, manso, calmado y cercano para estar con él. Y uno allí se pregunta, si con la historia del endemoniado gadareno se nos habla de un antes, de un después, allí salta entonces la pregunta a relucir que es, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que la condición de ese hombre cambiara tan radicalmente para mostrarnos un después totalmente diferente al antes? Bueno, creo que muchos de ustedes conocen la respuesta a esa pregunta
Pero creo que también eso mismo es lo que nosotros vamos a encontrar en este texto del capítulo 9, iniciando en el libro de los Hechos. Quiero invitarles entonces a que en esta historia del libro de los Hechos o en este evento y testimonio narrado en el libro de los Hechos, nosotros también veamos estas tres mismas partes. ¿Okay? Vamos a ver tres escenas. ¿Cuáles son las tres escenas que vamos a revisar en el libro de los Hechos, capítulo 9? Vamos a ver el antes, la primera escena. Vamos a ver el después, es la segunda escena. Y vamos a ver lo que sucedió en la mitad de ese antes y de ese después. Pero no vamos a ver este texto con la intención de que nosotros nos llenemos de un conocimiento o entendimiento de una historia bíblica, de un evento bíblico de la vida de una persona. Anhelo que el ver esa historia nos lleve a evaluarnos a cada uno de nosotros y nos coloque frente a lo que aquí estamos viendo y revisemos si en nuestra vida también ha habido ese antes, ese después y lo que vamos a encontrar en la mitad. Quiero invitarles a que oremos a nuestro Señor y nos coloquemos delante de su presencia. Padre Celestial, en esta mañana es un gozo y es un gusto, Señor, para nosotros estar delante de tu palabra. Esa palabra santa, perfecta, esa palabra, Señor, que es de tanta bendición para nuestra vida y que, Señor, transforma a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, pero también de acuerdo a nuestra propia decisión, Señor, de oírla, atesorarla, guardarla en el corazón, Señor, y llevarla por obra. Te ruego, Padre Celestial, entonces cada uno de los que estamos acá tengamos claro la importancia de revisar este texto y de estudiarlo, que no es, Señor, para llenar nuestra mente de conocimiento, sino, Señor, para ser evaluados, animados, esperanzados, instruidos, Señor, por tu palabra, para bendición de nuestras tus manos, Señor, la vida de cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Obra conforme, Señor, a tu plan y propósito y conforme a tu espíritu. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Bien, vamos entonces a la primera escena. ¿Cómo mencioné que se llamaba la primera escena? Antes. Sí, he titulado esa primera escena antes. Y para revisar esa primera escena, yo quiero pedirles que coloquemos nuestra atención en los versículos 1 y 2 de este capítulo número 9. Voy a leer estos dos versículos. Dice la escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ustedes recuerdan que hablamos de un endemoniado gadareno, donde él era un hombre fuerte, agresivo, malo, podríamos calificarlo. Bueno, aquí estamos encontrando a otro hombre que nos describe la escritura, la palabra de nuestro Señor, como alguien también así, similar. Pero yo quiero que pensemos, esto es todo lo que la palabra del Señor nos dice de este hombre llamado Saulo con respecto al antes. La respuesta, como ustedes la han mencionado allí, es no. La escritura nos dice más cosas con respecto al antes de este hombre Saulo. Si nos devolvemos dos capítulos, capítulo 7, versículos 58 y 59. Veamos más acerca de ese antes. Dice el versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Ya este texto lo estudiamos. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, del que estamos hablando con respecto al antes. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este texto nos revela que Saulo asintió con respecto a la muerte, al apedreamiento de este hombre Esteban. Estuvo de acuerdo. Él dio su voto para que esto sucediera.
y obviamente no evitó, se interpuso para que esto no aconteciera. Pero eso no es todo el antes. Aquí se nos sigue describiendo a un hombre terrible, un hombre que podríamos nosotros calificar con este título, malo, hombre malo, un hombre perverso. Pero quiero pedirles que vayamos a capítulo 8, los primeros 3 versículos de ese capítulo 8, para conocer algo más de ese mismo hombre, Saulo. Dice la escritura, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. También este texto ya lo hemos estudiado. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a ese del cual Saulo consintió entonces en su muerte. Fueron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero miren ahora esta descripción que nuevamente se hace sobre Saulo. Otra vez los reflectores de la escritura colocan su atención en Saulo y nos dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Creo que la escritura es un texto muy descriptivo con respecto a lo que Saulo hacía. No podría pensar que podríamos contar la historia de Saulo de esta manera. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa. Y cuando encontraba cristianos que seguían el camino del Señor, pues los tomaba y los llevaba delante de los sacerdotes y los entregaba en la cárcel. Pero eso no es lo que dice el texto. No dice que él los tomaba y los llevaba. ¿Cómo dice el texto? ¿Qué descripción da? Los arrastraba. Era tan grande la furia, el enojo, la condición de este hombre, que lo que él hacía entonces era algo desalmado, algo que podríamos decir no tiene nombre para nosotros hoy. Sin embargo, esto era lo que hacía este hombre Saúl. Pero creo que también aquí tenemos que hacernos una pregunta. Yo quiero pedirle que usted vaya haciéndose estos cuestionamientos en la medida en que vamos viendo el texto. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos al pensar en este hombre Saulo y la descripción que se está haciendo de él es, ¿por qué este comportamiento? ¿Por qué Saulo se comportaba de esta manera? Yo creo que todos nosotros sabemos que el comportamiento nuestro no es de gratis. Cuando nos comportamos de una u otra manera, hay razones de comportarnos así, ¿o no? Aquel que es agresivo tiene una razón de por qué tener ese comportamiento. Aquel que es pausado y piensa también tiene una razón de eso. Todos tenemos una razón de nuestro propio comportamiento. Y la pregunta es, en el caso de Saulo, ¿qué lo llevó a comportarse de esta manera? Y es entonces, con respecto a esta pregunta, que sabiendo que aquí se nos presenta un hombre agresivo, despiadado, vayamos a conocer un poco del trasfondo de este hombre Saulo. Voy a tomarme un momento para contarles algunas cosas de Saulo. Muy seguramente hay cosas que ustedes ya conocían, pero hay otras cosas que de pronto desconocen de este hombre Saulo. Hablemos por un momento de los orígenes, la ciudadanía y también el medio cultural donde él creció y se desarrolló. Como lo dice el mismo Saulo, años después convertido en Pablo y apóstol, dice él que él era un judío de la tribu de Benjamín, nacido en una ciudad que no era cualquier ciudad. Hay ciudades que son más importantes que otras por lo que representan. Si uno dijera en el día de hoy, bueno, ¿usted dónde vive? Ah, no, yo vivo en el Amazonas. Bueno, yo vivo en Leticia, más específicamente. ¿Eso le llamaría la atención a muchos? Pues no. Pero si alguien dice, yo vivo en Bogotá, la capital, donde hay oportunidades para todos y de todas las maneras que cualquiera quiera, creo que llama más la atención. En el caso de Saulo, él vivió en Tarso, porque allí nació, Tarso de Cilicia, lo que hoy actualmente es Turquía. Esta ciudad era una ciudad estratégica, rica
y culturalmente una ciudad que valía mucho para el Imperio Romano. No era cualquier ciudad. Tarso era un puerto mercantil que era clave en la costa oriental del Mediterráneo. Y allí, en ese lugar, todo era sumamente importante, porque de alguna manera todo lo que llegaba al imperio tenía que pasar por Tarso. Es decir, como en el día de hoy, todo lo que ustedes pidan por Temu, ¿por dónde llega Colombia? ¿Por dónde llega? Todo lo que ustedes pidan por Temu llega por el puerto de Buenaventura. Todo tiene que pasar por Buenaventura. Tapen las vías de Buenaventura y todo lo que viene del exterior colapsa. Aún lo que también se vaya a sacar de aquí, de Colombia al exterior, colapsa. Bueno, Tarso era ese tipo de ciudad, una ciudad muy importante, donde allí entonces había un comercio que iba y venía y que representaba dividendos muy importantes para el imperio. Pero además del poder económico, Tarso era una ciudad de un centro cultural intelectual muy importante, porque allí se desarrolló mucho la filosofía griega y especialmente el estoicismo. En esa ciudad habían universidades, bibliotecas y se planteaban debates públicos y habían pensadores que daban a conocer frente a muchos lo que ellos justamente consideraban. Y esto influenciaba a muchos llevándoles a pensar de la misma manera. Saulo creció entonces en ese lugar, pero al mismo tiempo él creció en el seno de una familia judía, piadosa, que tenía un buen negocio, tenía una buena condición económica. Ellos no eran pobres de un estrato bajo, quizás un estrato 1 para nosotros hoy. No, esta era una familia próspera. El padre era también un fariseo y ellos se dedicaban al negocio de las tiendas de campaña. Es como decir en el día de hoy, constructores. Los constructores, se supone, creemos nosotros, tienen dinero, porque tienen ese dinero asegurado que los bancos les dan del endeudamiento que todos nosotros adquirimos. Así más o menos era entonces esta familia, una familia de dinero. Ellos entonces trabajaban el cuero y también era un oficio que era muy reconocido en esta región. Pero algo sucedió en la vida de ellos. Aunque ese negocio era muy próspero y era un negocio que era también muy apetecido por los militares, lo que ellos hacían, tomaron una decisión. La decisión es que ellos dejaron a Tarso y decidieron trasladarse para otro lugar. ¿Para qué lugar se trasladaron? Se trasladaron a Jerusalén. Y había una razón de eso. Vamos a hablar entonces ahora de la formación religiosa de Saulo como fariseo. Aunque él entonces había nacido en ese contexto, como les mencioné, la familia entonces de Saulo tomó la decisión de ir a Jerusalén. ¿Con qué propósito? Evitar que su hijo fuera influenciado por todo el conocimiento griego, por toda la filosofía griega y todo lo que circundaba en Tarso. Yo voy a preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿no hay papás que ustedes conocen que han tomado decisiones como esas? Han dicho, yo aquí no levanto mi familia, yo aquí no levanto mis hijos porque sé que si aquí se levantan, van a ser influenciados por una sociedad que los va a corromper. Bueno, justamente eso fue lo que sucedió con Saulo. Su familia entonces se traslada a Jerusalén y Saulo, tenían una buena capacidad económica, fueron llevados a que el hijo, Saulo mismo, se convirtiera en discípulo de un hombre muy conocido para ese entonces. Es decir, es como si hoy se dijera, yo voy a llevar a mi hijo a que estudie en la mejor universidad o de las mejores universidades de Bogotá. ¿Qué universidad podríamos mencionar? ¿Cuál? Los Andes, por ejemplo. La Nacional, no sé, pero los Andes, por ejemplo. ¿Okay? Bien, Saulo fue instruido a los pies de un gran hombre conocedor de las escrituras, rabino, llamado Gamaliel. Y este hombre lo instruyó en la palabra del Señor. Y con el tiempo, cuando fue creciendo, se convirtió en un miembro del Sanedrín. Y además de eso, fue una figura, perdón, importante en medio de los rabinos que para ese momento estaban. Saulo
fue educado en la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Era el conocimiento que se tenía del Antiguo Testamento, especialmente de la ley, pero a través de la tradición oral judía. Y Saulo se conocía completamente la Mishnah, pero también además de eso, se conocía el Talmud. También para Saulo era amplio el conocimiento del Talmud, que era esa misma tradición, pero ahora escrita. Y además de eso, él se conocía claramente todo el Antiguo Testamento. Se lo había memorizado. ¿Cómo van ustedes con la memorización de la primera cartica de Juan, que solo vamos en el segundo capítulo y ya pasamos, estamos cercanos al medio año? ¿Cómo vamos? Saulo se sabía de memoria todo el Antiguo Testamento, específicamente haciendo referencia a los primeros 5 libros. De memoria. Y se sabía la Mishnah, se sabía el Talmud. Y cuando él llegó a la edad de adulto, a los 30 años, entonces él fue autorizado para enseñar, fue autorizado para aún emitir juicios en medio del pueblo judío. Este hombre fue creciendo entonces de tal manera que adquirió todos los reconocimientos que para ese entonces se podían tener. Él duró 25 años siendo forjado con mano de hierro. ¿Eso qué significa? Significa que todo aquel que no creyera en, en la enseñanza del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros especialmente, quien no creyera en la Mishnah, quien no creyera en la Torá, quien no creyera en el Talmud, perdón, y quien no estuviese dispuesto a obedecerlos, entonces él se encargaría no solamente de emitir un juicio, sino de ejecutarlo contra ellos. Cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 14, encontramos que allí el apóstol Pablo afirma que él era un hombre con un celo por las tradiciones muy drástico. Él no pasaba nada por alto. Él no aceptaba que nadie no tuviese en cuenta lo que esa tradición judía había enseñado. Claro, es que desde los 5 años había sido levantado con ese conocimiento y ese entendimiento para defenderlo, proclamarlo y hacerlo cumplir. Ahora, también en Filipenses, en el capítulo 3, nosotros encontramos allí que él se jacta del tipo de judío que era. Dice el apóstol Pablo que fue circuncidado al 8º día, que también él venía de la tribu de Benjamín, una de las principales tribus del pueblo de Israel, de las 2 que quedaban. Pero también dice que él era un fariseo estricto, que era perseguidor celoso de los cristianos. Pero como si esto fuera poco, también el mismo Saulo dice que era intachable en justicia según la ley. Pregunta: ¿había alguien más importante que Pablo o que Saulo en este momento? Definitivamente no. Es más, yo quiero contarles algo que yo recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario la primera vez, y allí se mencionaba que Saulo, si no hubiese transformado el mundo religioso como Dios lo llevó a hacerlo, de todas maneras Saulo iba a dejar una huella en la historia de la humanidad. Así, de ese talante, de esa capacidad era Saulo. Pero Saulo en esa condición se convirtió en un misionero judío y luego, después de ser misionero, en un perseguidor. Eso es lo que quiero compartirles ahora. Este hombre era un fanático legalista y en esa condición, entonces, él recorría mar y tierra primeramente para ser prosélitos, para que los que no creían en el Antiguo Testamento, en la Mishnah, para quienes no creían también en el Talmud, lo hicieran, se convirtieran al judaísmo. Pero hay de aquel que no lo hacía, porque el que no lo hacía era tomado preso y era llevado entonces a esa condición de la que ya leímos en los textos que hace un momento consultamos. Ahora, ¿qué sucedió cuando vino el movimiento cristiano? Cuando aparece Cristo, y con Cristo hay un entendimiento correcto de la ley, pero para ellos una reinterpretación de la ley, lo que hace Saulo es que se convierte en enemigo de Cristo y de sus seguidores. Para Saulo, todos los cristianos, yo quiero pedirle que ustedes lo escuchen, y aquí van a entender
porque él tomaba a la gente y la arrastraba. ¿Cuál era la razón de que Saulo hiciera eso? Para Saulo, todos los cristianos eran una abominación teológica. Todos ellos estaban en contra de las sagradas escrituras. Y Cristo era ese falso Mesías que había sido crucificado en maldición. En otras palabras, ese Mesías no podía ser Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se iba al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, se habla de que todo aquel que fuera colgado en un madero era maldito. Así que entonces, ese Mesías no podía ser el Mesías. Él lo rechazó. Y este hombre entonces no aceptaba que este Mesías podía morir en la cruz, menos en una cruz romana. Por eso, él consideraba a todos los cristianos como una amenaza directa a la honra de Dios. Gamaliel, su instructor, tuvo una posición un poco más suave. ¿Ustedes recuerdan qué dijo Gamaliel? Él dijo, si esto es de Dios, prosperará. Si no, por su propio peso caerá. Pero ¿qué dijo Saulo? Esto no es de Dios, así que hay que aniquilarlo, hay que desaparecerlo. Quiero mencionarles algo más final de Saulo, y es la persecución que él tuvo para con la iglesia y su crueldad. Cuando Saulo entonces considera a los cristianos en esta condición, abominación, él se convierte en el principal hombre que se encargó de ejecutar esa persecución. A él no le dolía la mano y no le temblaba el puño de llegar donde había un cristiano y acabar con él, arrasarlo. Y lo peor de todo era que cuando él hacía eso, ¿qué creía él? ¿Qué tenía él en su mente? Que estaba haciendo lo correcto, que estaba dando gloria al Señor, que estaba acabando con la vida de infieles, de hombres que se habían atrevido a tergiversar la misma palabra del Señor. Por eso, él, contando su testimonio en el capítulo 26 de Hechos, vamos a leerlo, pero solamente para que ustedes lo tengan presente, él allí habla de que él encarcelaba a los santos, que también él daba la orden para la ejecución de creyentes. Había algo que en ese tiempo en el pueblo romano se acostumbraba. El Apocalipsis menciona algo de eso. Una piedrecita blanca y una piedrecita negra. La piedra blanca mostraba el permiso para ingresar a un evento o algo del imperio, donde se tenía ese derecho para entonces ingresar y disfrutar de todo lo que el imperio había determinado. Pero la piedrecita negra era una sentencia de muerte. Cuando se estaba decidiendo sobre la vida de alguien y aparecía la piedrecita negra, esa persona debía morir. ¿Saben? Según la historia, Pablo sacó muchas veces, o Saulo sacó muchas veces, esa piedrecita negra. Para él, entonces, no aceptaba la blasfemia. Él iba por todas las sinagogas y perseguía a los cristianos hasta en ciudades extranjeras. ¿Qué sucedió cuando mataron en la historia de nuestro país, Colombia, a Raúl Reyes? Se levantó una gran polémica porque fue asesinado en un país extranjero. Bueno, a Saulo no le temblaba la mano para ir a buscarlos hasta en esos lugares y desde allá traerlos y colocarlos en juicio, colocar la piedrecita negra, dignos de muerte. Por eso entonces él asintió con el apedreamiento de Esteban, como lo vimos hace un momento. Y todas estas acciones no eran aisladas en la vida de Saulo. Él se convirtió en eso. Se convirtió en el jefe del comité de exterminio de todos los cristianos. Así como nosotros vemos de horrible la historia cuando Hitler decidió acabar con todos los judíos y no le dolió matar a más de 6 millones de judíos, así era Saulo. A él no le dolía que los cristianos murieran. Al contrario, él los buscaba para llevarlos a la muerte. Ese era Saulo. Y de esa manera entonces nosotros ya podemos ver mucho más claramente el antes. Con esto les he dado entonces a conocer cómo era este hombre antes. Pero ¿cuál es la segunda escena? La segunda escena es el después. Pero no pasemos tan rápido al después.
Démonos un momento para evaluarnos y hacernos una pregunta. ¿Habrá alguna similitud en el antes de Saulo y en el antes tuyo? Si es que ha habido un antes, ¿habrá alguna similitud? ¿Cuántos de los que están hoy aquí sentados no eran ese tipo de personas que vociferaban contra los cristianos, que los rechazaban, que los creían herejes? Es más, no sé si ustedes sabían que a muchas iglesias o a las iglesias reformadas, otras iglesias los consideran herejes. ¿Por qué obran y hacen las cosas como las hacen? Es que ellos son extremistas. Como les decía al principio, ni siquiera celebran el Día de la Madre. Ah, ellos son extremistas. Muchos consideran a los cristianos animales de los que de pronto no se puede uno acercar porque uno se infecta si se acerca a ellos. Pues bien, la pregunta es, ¿así eras tú? ¿Esa fue tu vida? O aún quiero plantear algo más. No hay un antes. No, así eres. Estás aquí en esta mañana porque alguien te invitó, te traje, llegaste a este lugar, pero lo que hay en tu mente y en tu corazón, estando allí sentado, es que esa persona que está hablando al frente, él es un hablador. Hay otras cosas más interesantes que escuchar. Hay otras cosas más importantes que oír. Solamente que estoy aquí para complacer a alguien. ¿Será que esa es la condición de tu vida? En el caso de Saulo, así era él. ¿Y en tu caso? ¿Cuál es tu antes? ¿O ese es tu ahora? Vamos a la segunda escena, el después. Miramos el antes. Hablemos ahora del después. Y para revisar el después, vamos a colocar nuestra atención en los versículos 10 al 18. Vamos a ir ahora un poco más rápido, pero igual vamos a ir leyendo el texto y vamos a ir mencionando algunas cosas que el texto plantea. Versículo 10, vamos a saltarnos. ¿Okay? Y el versículo 10 entonces dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y aparece un hombre importante en esta historia. Algunos comentaristas y tradiciones antiguas sostienen que este Ananías fue quizás uno de los discípulos que hacían parte de ese grupo que seguía al Señor Jesús antes de que fueran seleccionados los 70, antes de que fueran seleccionados de esos 70, los 12 apóstoles. Si usted revisa Lucas capítulo 10, usted encuentra que allí de todos los discípulos que seguían a Jesús, eran mucho más de 12. De esos, él tomó 12 para convertirlos en sus apóstoles. Pero algunos creen que Ananías era uno de esos hombres que la escritura habla como de 70 y que él entonces se convirtió en un seguidor del Señor. Pero también hay una tradición griega que considera que este hombre Ananías poco tiempo después se convirtió en un mártir y que de esa manera impulsó más el esparcir el mensaje del evangelio para ese entonces. Sigamos leyendo. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, y aparece una descripción que nos va a plantear ese después. No leamos tan rápidamente. Dice que vaya y lo busque, porque he aquí, él ora. Él ora. La oración no es algo nuevo del Nuevo Testamento. La oración también hacía parte del Antiguo Testamento. Pero la oración es algo que nos plantea a nosotros una intimidad y una relación estrecha entre quien la hace y contra quien se hace o a quien se hace. En otras palabras, a Dios. Saulo, como lo leímos en los textos anteriores, era un hombre que estaba enfocado en su pensamiento, la manera de cómo él purificar a los judíos. Pero en algún momento se nos habló de que Saulo tenía una intimidad con Dios, que había un deseo de Saulo por buscar al Señor, caminar en dependencia, vivir en obediencia, ser ese hombre ejemplar en espíritu en su vida cotidiana. La respuesta es no. Pero ahora nos dice el texto, él ora.
El que antes habíamos visto como el endemoniado gadareno, todo agresivo, nadie se le podía acercar, nadie lo podía saludar, había destruido y acabado su vida. Eso era algo similar también con Pablo, con Saulo. Ahora entonces, este hombre se encontraba en comunión con Dios, se encontraba teniendo una relación estrecha con Dios. Y una pregunta, venga, ¿estamos hablando de la misma persona? ¿Estamos hablando del mismo que los primeros versículos 1 al 3 ya leímos, nos comenta quién era? ¿Es el mismo que estaba respirando amenazas? ¿Es el mismo? Y si es el mismo, la pregunta entonces aquí es, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Porque este no pareciera ser el mismo. Sin embargo, sigamos leyendo. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Poco pasemos tan rápido por acá, porque resulta que las visiones eran la manera como Dios daba a conocer su mensaje a través de hombres suyos, hombres escogidos, hombres que él había determinado eran, entre comillas, dignos para dar a llevar su mensaje. Pero resulta que ese hombre que antes respiraba amenazas, ahora estaba teniendo visiones. No las visiones por allí de un engañador. No, no. Las visiones que eran dadas por Dios. Y Dios llevaba que una persona tuviera visiones siempre y cuando con él hubiese una comunión, como lo había en los profetas. Y esto estaba pasando con Saulo. Estaba teniendo visiones. Otra vez, estamos hablando del mismo. Las visiones fueron para, por ejemplo, Samuel, Isaías, Ezequiel, Daniel, entre otros. Pero también para este tipo de hombre. ¿Y es el mismo? ¿Estamos hablando del mismo? ¿O hemos cambiado la página y estamos ya leyendo de otro hombre y no es Saulo? Creo que la respuesta es, no es el mismo. Sigamos leyendo el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y esta era una acusación infundada. Estaba diciendo algo que no era verdad, Ananías, de Saulo. No, él era así. Eso era lo que se conocía de él. Pero versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías sabía que Saulo no era un hombre de... Ananías sabía que Saulo podía presentarse como una oveja, pero ¿qué iba a suceder cuando se le acercaba? Y ácate, perdón, como dirían por ahí los abuelos. Aparecía entonces el verdadero hombre y habiendo engañado, lo tomaba preso. Eso era entonces lo que este hombre Ananías creía de Saulo. Así que entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay una preocupación en Ananías porque cuando él escucha de Saulo, él dice, él es un enemigo de Dios, él es un enemigo tuyo, él es un enemigo de Cristo y su evangelio. ¿Cómo me mandas a estar con él? Versículo 15. El Señor le dijo, porque instrumento escogido me es este para llevar hombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Venga, hagamos una pausa en este momento. ¿Cómo así? O sea, él ora, tiene visiones y como si fuera poco, ese hombre que conocimos tan terrible antes, ahora el texto nos está mostrando, Dios tiene planes para con él. Esos planes no deberían ser reservados para los que han vivido en obediencia, para los que han caminado en fe, para los que han mostrado una vida sometida a la voluntad de Dios. Pero aquí se está mostrando, Dios tiene planes con este hombre. Y creo que nuevamente resulta la pregunta, ¿estamos hablando del mismo o estamos hablando de otro? Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Habían planes de Dios para él. No eran los mejores planes, pero habían unos planes para él. Sin embargo, sigue diciendo el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa, en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, escuche,
No solamente había estado este hombre en este momento recibiendo un trato especial de parte de Dios. No, miren las palabras que están a continuación. Hermano Saulo. ¿Quién le dice hermano Saulo? Ananías. Venga, ahora ya el corazón de Ananías también se había ablandado. Es que ahora entonces este hombre, Ananías, estaba también cayendo en un engaño y no viendo que el que tenían delante era el terrible y temible Saulo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucede en este momento? Ananías lo está llamando hermano. ¿A quién tú llamas hermano? Que hay muchos que en el día de hoy usan esa palabra muy ligera. Van por la calle y le digan, hermano, no, no, mire, usted está equivocado, no es por aquí, siga por este otro lado. Pero no es en ese sentido. ¿Y a quién llama realmente hermano, dándole la connotación de lo que eso significa? A alguien cercano, a alguien que está allí para usted y que usted está para él, que significa mucho, que es muy valioso, aún que usted estaría dispuesto a dar su vida por él. Pues bien, Ananías entonces lo llama hermano. No pareciera ser el capítulo 7 y tampoco pareciera ser del capítulo 8. Sin embargo, aparece algo a continuación. Quiero pedirle que sigamos la lectura. El Señor Jesús, dice el texto, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que aconteció? Y realmente lo que aconteció es, hubo un encuentro con Jesús. ¿Estamos hablando del mismo hombre? La respuesta es sí. Pero algo pasó con ese mismo hombre. Algo sucedió de ese antes, ahora a ese después. Y lo que sucedió es que hubo un encuentro con Jesús. Ese encuentro es el que lo había cambiado. Ahora entonces, Ananías, por causa de eso y entender la obra de Cristo en él, lo llama hermano. Y dice que había sido enviado y él estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le había ordenado, para que recibas la vista y además de eso, seas lleno del Espíritu Santo. ¿No le parece esto algo injusto? ¿Qué diría usted? Ya murió. Pero ¿qué diría usted si vemos entrar por esa puerta a Garavito? Y nos cuentan y nos dicen que Garavito ha sido una persona que ha tenido un cambio y que ha sido regenerado por el Señor. Y que ahora ese hombre entonces ha colocado su fe en Cristo y declara su fe en Cristo. ¿Cómo lo aceptarías? ¿Lo recibirías? ¿Le darías tu asiento? ¿Le prepararías un café al final y se lo llevarías? ¿Lo invitarías a almorzar para que se quede el resto del día del Señor? Ahora, no solamente piensa en eso, también piensa, es que resulta que tú tenías un hijo, una hija, y ese Garavito la violó, lo violó. ¿Qué harías? ¿Cómo lo recibirías? Pero no solo eso, ese Garavito lo asesinó o la asesinó. Y además, solo eso, escondió su cuerpo y esta es la hora que no se sabe dónde está. ¿Qué harías tú con él? ¿Cómo te comportarías? Sin embargo, Ananías entonces se puso en las manos del Señor e hizo todo esto con Saulo. Y pareciera injusto, pero esto fue lo que hizo él. Y este es el después. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y lavándose fue bautizado. Aquí entonces, gracias, levantándose fue bautizado. Entonces aquí se nos está hablando de algo que no pareciera tener coherencia. Yo creo que nuestra justicia, la justicia suya y la mía, la que nos ha enseñado el Señor en su palabra es, creo que lo podemos resumir de esta manera: el que la hace, la paga, ¿no? Creo que a nosotros nos han enseñado eso y estamos de acuerdo. El que la hace, la paga. Si este hombre, Saulo, había cometido toda esta cantidad de vejámenes, ¿qué debía pasar con él? Debía tener una comunión con Dios, oración, ver visiones, que lo llamaran hermano, que tuvieran un trato especial con él. ¿Qué debiera pasar con Saulo? Debiera ser tratado antes peor. Es más,
Yo creo que alguno de nosotros podría decir, si lo hubiesen matado con un corta uñas de a pedacitos, eso era lo que se merecía. Esa era la manera como debía ser tratado Saulo en ese momento, pero no fue. Y ese es el después, versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Trato especial. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La vida de este hombre había cambiado. Ya sus amigos no eran los que se relacionaban con él y hacían compinche para ir entonces a tomar la vida de cristianos. Ya ahora los amigos de este hombre eran los discípulos. Ya lo habían recibido y lo habían aceptado como uno de ellos. Y estaba entonces con ellos viviendo una vida diferente. Ese es el después. Yo quiero hacerle a usted aquí una pregunta. ¿Hay una fuerte diferencia entre el antes y el después? ¿Ven ustedes una diferencia enorme entre los dos? ¿O no? ¿O este después nos muestra a uno similar al que vivió ese antes? No, creo que nosotros podríamos catalogar que ese después fue un cambio como de la noche al día, totalmente diferente. Pareciera que no estuviésemos hablando del mismo, sino que estuviésemos hablando de otra persona. Pero no hablemos ahora más de Saulo. Yo quiero hacerle la pregunta, ¿y usted? ¿Y tú? ¿Hay un antes y hay un después? Podría decirse claramente que ha habido un cambio. Algunos plantean que ese cambio es solamente de que yo ya no voy a esta iglesia, sino que voy a esta otra. Pero ¿cuál es la realidad? Es el mismo. No hay una diferencia. Se están en las mismas condiciones. O yo antes era este tipo de persona y ahora lo que ha habido es una serie de cambios morales, pero sigo siendo la misma. No ha habido diferencias en mí. Bueno, yo antes mentía de una manera deliberada y ahora me cuido para mentir. Pero eso es todo. Eso es lo que ha pasado en ti. Definitivamente hubo un cambio tremendo entre ese antes y después en la vida de Saulo. Pero ya Saulo murió y ya Saulo está en la presencia del Señor. ¿Y tú? ¿Tú antes? ¿Tú después? ¿Cuál es? Yo quiero invitarle a que vayamos a la tercera escena para mirar qué es realmente lo que produce ese después. Para eso vamos a revisar los versículos 3 al 9. Y lo vamos a hacer ahora con este enunciado. El antes y el después. Tiene algo en la mitad y lo que hay en la mitad es un destello de la gloria de Cristo. Eso fue lo que lo cambió todo. Definitivamente en el día de hoy pueden haber personas que cambian. Sí, hay personas que pueden dejar de fumar. ¿Y saben por qué? Porque el médico les metió un susto que los llevó a comprender que si no dejan de fumar, van a morir asfixiados. Y es una muerte terrible. Y quien piensa en eso, ¿quién no considera eso? Uy, sí, yo cambio. Uy, no me voy a enfrentar a algo como eso. O el médico les metió el susto de que si siguen tomando, la cirrosis los está persiguiendo. Aún en la familia nuestra, por el lado de mi esposa, he compartido con algunos, el papá de ella tiene una enfermedad que lleva 25 años en él y tiene que ver con esto. Y su cuerpo se ha ido consumiendo poco a poco por causa de esto. Si a uno le metieran un susto como eso, uno diría, no, claro, yo cambio. ¿Cómo no voy a cambiar? Tendría que ser muy lento, tendría que ser muy bobo para no cambiar. Pero ese es el cambio del que anuncia la escritura. ¿Eso es de lo que nos habla este texto? La respuesta es no. Este cambio, ese antes y después, se dio por un destello de la gloria de Cristo. Yo quiero invitarle a que vayamos a los versículos 3 hasta el versículo número 8. Dice el versículo número 3 de este capítulo 9 del libro de los Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando el temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió, sin ver, perdón, y no comió ni bebió. Bien, aquí estamos delante entonces del momento en el que nos explica claramente qué es lo que hay en la mitad entre ese antes y ese después. ¿Qué es lo que hay en la mitad? Pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que encontramos en ese espacio en medio entre el antes y el después? La respuesta es un destello de la gloria de Cristo. Y yo sé que algunos podríamos, lo alcancé a escuchar, decir, es que aquí lo que se presentó fue Cristo. Y eso es verdad. Pero yo quiero aún llevarle a considerar que lo que Saulo vio no fue completamente a Cristo, sino un destello de su gloria, sin con eso queriendo decir que no era Cristo. Pero es que la gloria de Cristo es aún mucho más de lo que Saulo vio en ese momento. Yo quiero contarles un par de cosas con respecto a lo que pasó en ese momento. Esto sucedió en el año 34 después de Cristo. Para Saulo ir camino hacia donde iba Damasco, tenía que haber recorrido 240 kilómetros. La rabia lo llevaba a eso, el enojo. Es como ir, por ejemplo, un poco más de aquí a Ibagué, o si nos fuéramos en línea recta hacia Medellín. Pero él tenía el propósito de encarcelar cristianos, de traerlos presos. Y en esa tarea su corazón se endurecía más. ¿No pasa eso con las personas que han querido cerrar sus oídos frente a Cristo? Cometiendo sus pecados, su corazón se endurece más y permanecen más en esa necedad. En esa condición iba Saulo, pero él se encontraba pleno mediodía. Este era un lugar desértico. Y en un lugar desértico, ¿qué se ve a mediodía? Lo que en un lugar desértico se ve a mediodía es el sol. El sol es el que se ve en todo su esplendor. Pero algo pasa que ya lo leímos en el texto. Apareció, y yo quiero pedirle que usted use su imaginación, porque hubo algo más sorprendente que el sol. Apareció una luz intensa, y esa luz intensa era más fuerte que la del sol. A eso es a lo que yo hago referencia en esta mañana, con que apareció un destello de la gloria de Cristo. Solo un destello de la gloria de Cristo es más fuerte que el rayo del sol. Yo sé que sé que la mayoría de nosotros, si no todos, hemos tratado de hacer el ejercicio de poder ver el sol con nuestros ojos. Sostener nuestra mirada cuando el sol brilla en el firmamento. ¿Lo hemos podido hacer? No. Bien, pero esta luz era más intensa que el sol. Y de esa luz se escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saben qué sucedió allí? Lo que claramente sucedió en ese momento es que después de 25 años de este hombre haber sido preparado para defender lo que creía, la teología que tenía en su cabeza, lo que se creía del Mishnah y lo que se creía en el Talmud, todo en ese momento cayó por su propio peso, se derrumbó por su propio peso. Todo lo que este hombre consideraba bueno para ese momento se acabó. Y en este entonces, lo que sucede es que Saulo está viendo a ese Mesías que él vociferaba y hablaba y decía por todas partes que estaba muerto. Eso era lo que decía Saulo. Este que ustedes están siguiendo, este que ustedes están declarando que es el Señor, este que ustedes están cada día queriendo vivir como él lo planteó, ¿saben? Estúpidos, bobos, él está muerto. Eso era lo que él decía. Pero este que él decía que estaba muerto fue el que le llamó y le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 25 años de teología colapsaron y ahora él está frente a Jesús. Y este hombre entonces cambia su vida totalmente.
Ahora es alguien totalmente renovado por causa de este encuentro con ese destello de la gloria de Cristo. Yo quiero contarles algo. ¿En qué momento fue el cambio de Saulo? Una cosa era Saulo montado en el caballo y otra cosa era Saulo tocando el piso, la arena. Así fue de tremendo el cambio de Saulo. Cuando él estaba en el caballo, era ese antes. Cuando él toca el piso, cuando él toca la arena, es el después. Un cambio totalmente radical en la vida de este hombre. Y eso le llevó entonces ahora a declarar que Jesucristo es el Señor. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar eso? ¿Qué responde Saulo cuando entonces Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de él es esta: ¿quién eres? Y no pasemos por alto la palabra que está a continuación. ¿Quién eres, Señor? Él no responde a quién eres. Él responde, ¿quién eres, Señor? Declarar Señor en este momento a alguien era o ir en contra de lo que había aprendido a lo largo de 25 años y declaraba la religión judía, o era ir en contra del imperio romano y establecer otro Dios diferente al César. Pero este hombre, Saulo, cuando escucha quien lo llama y lo voltea a mirar, inmediatamente da una declaración de fe. ¿Cuál es la declaración de fe de este hombre? ¿Quién eres, Señor? Tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres el gobernador, tú eres el soberano, tú eres el glorioso, tú eres el eterno, el que yo creía que estaba muerto, el que yo consideraba que era un blasfemo, el que yo había dicho a muchos que no lo siguieran porque los estaba engañando. Ahora, él, mi Señor, tú eres mi Señor. Y en ese momento, Cristo le dice estas palabras: ¿por qué me persigues? ¿Qué lo haces? Y creo que esto es algo hermoso para cada uno de nosotros, porque si somos conscientes, realmente Saulo a quien estaba persiguiendo era ¿quién? A la iglesia. Esa era quien estaba siguiendo Saulo, persiguiendo. Pero Jesús te toma a ti y me toma a mí y nos guarda en él. Y hablando con Saulo, perseguidor de la iglesia, les dice: ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo es a mí. No pienses que estás persiguiendo a la iglesia, a los cristianos. Es a mí a quien persigues. Y qué bueno entonces nosotros poder estar en los brazos de Cristo, cuidados y protegidos por él. Y allí continúa diciendo el Señor Jesús: yo soy Jesús. El que tú estás persiguiendo, yo soy Jesús. Sí, Saulo no aparece en el relato bíblico cuando Jesús es llevado a la cruz y cuando Jesús es colgado en un madero, pero sí nos habla de que él se dio cuenta de este evento. Y Saulo claramente tuvo que haber visto a Jesús allí muriendo en una cruz y diciendo: se lo merece. Pero en este momento, él le dice: yo soy. Ese que tú entonces rechazabas, ese soy yo. ¿Y qué le termina diciendo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo sé que leemos esta frase y de pronto no entendemos qué significa eso. ¿Qué significa cosa te es dar coces contra el aguijón? Bueno, en la antigüedad, los animales de carga o los animales para el trabajo pesado en las fincas tenían una vara que tenía una punta que era entonces puesta cerca, y voy a colocar esta expresión, a su trasero. Ah, ¿no quiere trabajar? ¿Está de perezosito? ¿Te gusta todo ese mundo de carne para qué es? Ah, bueno, ¿no quiere? Tenga su chuzón. Le metían el chuzón al animal en el trasero para hacerlo caminar, para hacerlo trabajar. Pero habían casos de que habían animales que no estaban de acuerdo con eso, a pesar de que ellos actúan por instinto. Y le daban patadas a ese aguijón. ¿Y qué pasaba? Pregunta: ¿quién terminaba peor? ¿El dueño terminaba mal porque el animal le daba una patada al aguijón? No, el animal terminaba mal por haberle dado una patada al mismo aguijón. Pues bien, eso es lo que le está diciendo Jesús a Pablo, a Saulo. Le está diciendo: te estás comportando como un animal, te estás provocando una herida a ti mismo, porque ese quien tú defiendes y a los que tú persigues para entonces llevarlos a una cárcel, realmente es a los que tienes que defender, pero no lo haces.
a los que tienes que proclamar y hablar, pero no lo haces. Y aquí viene la explicación espiritual. Cristo dice a Saulo que él debe dejar de ser perseguidor de la iglesia y dejar de resistir a Cristo mismo. Y ahora lo que él debe hacer es convertirse en un hombre que va ahora a pregonar el evangelio y que va a ir a dejar de dar cosas contra el aguijón y a colocar su vida aún en riesgo por ese mismo evangelio. Eso es entonces lo que ahora Cristo le dice a Saulo. De eso entonces el texto continúa. ¿Cómo continúa este texto? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y otra vez, ¿este es el mismo hombre que tenía ese comportamiento antes? Y la respuesta es sí, pero ahora está dócil, ahora ha cambiado, ahora su vida es otra. ¿Y qué le responde a Cristo? Dime lo que quieras que haga y solo va a haber una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí, Señor. Yo les contaba a ustedes hace tiempo atrás que la hermana, una mujer que vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, hermana de Corrie ten Boom, tenía su casa adornada de muchos cuadros, pero esos cuadros todos eran el mismo. No sé si usted recuerda cuál era el cuadro que estaba por toda su casa y era el mismo. ¿Usted lo recuerda? Los cuadros que estaban adornando su casa por todo lado tenían una misma inscripción. Y la inscripción era: sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Por todas partes estaba ese mismo cuadro. Sí, Señor. Y eso fue lo que entonces Jesús le dijo a Saulo: te voy a decir lo que tienes que hacer. Y la respuesta de él fue: sí, Señor. Bien. Así que entonces el texto nos sigue diciendo: y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Qué fue lo que sucedió con Saulo? ¿Qué fue lo que partió ese antes y ese después? Lo que partió ese antes y ese después fue un destello de la gloria de Cristo. Un pequeño destello, una pequeña parte de la gloria de Cristo fue lo que transformó la vida de este hombre, de Saulo. Y yo aquí quiero hacerte la pregunta: ¿esto también ha sucedido contigo? ¿Tú puedes hablar de un antes y un después por Cristo? No por tu capacidad intelectual, no por la capacidad que tú tienes moral, no por aquellas cosas que tú humanamente has decidido cambiar porque crees que son necesarias. ¿O le darías un reconocimiento a que fue Cristo el que partió tu vida en dos? Y a partir de esa vida hay un antes, de ese momento hay un antes y hay un después. ¿Cómo está tu vida? Frente a esto, ¿qué pasa hoy en tu corazón? Y les hablo, y quiero terminar con este texto bíblico, les hablo de que este fue un destello de la gloria de Dios, porque aquel a quien vio Saulo se nos es descrito en unos libros más adelante. ¿No le da a usted curiosidad saber a quién estaba viendo Jesús? Perdón, ¿a quién estaba viendo Saulo? Si a usted le da eso curiosidad, yo quiero que usted mate esa curiosidad y vea a quién estaba viendo Saulo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 10, se salta al 12, al 16 y se termina con el 17. A este vio Jesús. Y antes de que lo leamos, yo quiero invitarte. Hoy, este mismo Jesús, este mismo glorioso Señor, este mismo que cambió la vida de Saulo en dos y que partió su vida en un antes y en un después, es el que está ofrecido para ti en esta mañana. Es el que está ofrecido para cada uno de nosotros si esto no ha sucedido en tu vida. Pero este es el que está dispuesto a presentarse también delante tuyo si vas a él en arrepentimiento y fe y crees en su palabra, en su evangelio, y dejas de ser estúpido y dar cosas contra la razón, pretendiendo mostrar una vida que no tienes, que no eres, simplemente para agradar a alguien. Deja de dar cosas contra el aguijón y ve y encuéntrate con este hombre. Dice el versículo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, palabra de Juan, y oí detrás de mí
una gran voz como de trompeta. Eso cautivó a Juan. Y pasamos al versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, una referencia al Espíritu Santo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. En otras palabras, es una referencia a Cristo. Ese fue un nombre que Cristo adoptó para sí, que venía desde el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que llamó su atención? ¿Qué fue lo que lo deslumbró y lo que provocó un antes y un después también en un sentido en la vida de Juan? Dice entonces el texto: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, su mano sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Amado amigo, en esta mañana, este es el hombre que te espera. Este es el hombre que se ha presentado hoy a través de la escritura en este texto, para que tu vida sea partida en 2, en un antes y en un después. No vivas una vida de apariencia queriendo agradar a alguien o creyendo que lo que estás viviendo es lo correcto. Ve delante de él y deja de dar voces contra el aguijón. Y aquel que ha vivido una vida en Cristo entiende. Ese Cristo es el que cada día tiene que deslumbrarnos más. Si tu vida no cambia y cada vez no es una vida que es más parecida a Cristo, también estás muy lejos de él, como lo se planteaba en el retiro de los hombres. Vuelve a Cristo y ve a él. Él quiere cambiar y transformar tu vida completamente y hacerlo con el poder de su palabra. No dejes a Cristo esperando. Oremos. Buen Dios, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos delante de nosotros en este texto un ofrecimiento maravilloso. El ofrecimiento de poder ver a Cristo en su gloria. Y aún, aunque es un destello de ella, es suficiente para cambiar y transformar los corazones tan duros que hay en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Esos corazones, Señor, que se han negado a realmente ir y poder estar delante de aquel que es el verdadero Señor, el verdadero Dios, aquel a quien nosotros no debemos seguir resistiendo, aquel a quien nosotros no debemos seguirle dando cosas pensando entonces que somos más sabios y más inteligentes que él. Te ruego, Señor, que hoy las puertas, Señor, del cielo estén abiertas para aquellos que viven una vida en contra tuya y que tú los conoces. Sabes exactamente dónde están sentados cada uno de ellos en este lugar. Te ruego, abre la mente y el corazón de cada uno de ellos. Llévales a ese encuentro con esa hermosura y ese destello de la gloria de Cristo. Que ellos puedan decir: en mi vida ha habido un antes y un después. Como Saulo, uno era el que estaba montado en el caballo y otro era el que estaba mordiendo el polvo. Que podamos decirlo del endemoniado gadareno: uno era el que antes era temible y otro es el que ahora es apacible. Que eso pase, Señor, en la vida de los que hoy están en este lugar. Primeramente, para alabanza y gloria de tu nombre. Segundo, para bendición de cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Y aún para los que, Señor, aunque han estado delante de ti y en tu presencia y reconociendo su condición de pecadores, pero se han alejado, te ruego, Señor, que también ellos vayan delante tuyo y caigan rendidos delante de tus pies, rogando entonces que tú sigas transformando y cambiando sus vidas. Es la oración y el ruego en esta mañana por cada uno de nosotros.
Gloria y honra sean dadas a tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Amados, el Señor les bendiga.